Bendiga. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Vamos, noches. hola, hola. Vamos a orar y vamos a iniciar. Solamente que me quitaron el permiso de compartir, pero bueno, ahora me van a dar. ¿Sí me acompaña a orar, por favor? Por favor, Jesús, nos acercamos, papito lindo, a tu presencia, solicitando, Señor Dios, de tu misericordia, de tu bondad. Oh sí, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios, que venga Jehová de tu parte, en el nombre de Jesús, tu enseñanza, papito lindo, que caiga como rocío sobre nosotros tu discurso. Ese discurso, Señor Dios, ese rocío, papito lindo, que cambió la mente de aquel hombre que se había vuelto como bestia, Nabucodonosor, Señor, y al estar expuesto a tu discurso, a tu rocío, Señor Dios, recobró, papito lindo, recobró, Padre Santo, la salud de su mente. En el nombre de Jesús te lo solicitamos, que venga tu palabra, Señor Dios, pero te solicitamos, Señor Dios, que nuestro corazón sea buena tierra, que venga tu mano poderosa, papito lindo, y arranque, derribe, destruya de nosotros lo que haya que derribar, Señor, destruir y arrancar. Y en su lugar, Señor Jesús, que venga a ser plantado y que venga a ser edificado lo que viene de tu parte y que seas esa semilla preciosa que es tu palabra. Oh, sí, Señor, sea implantada en nuestro corazón, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos y que esa palabra tuya que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y que discierne, papito lindo, entre la frontera, entre el alma y el espíritu, venga, Señor Dios, a ser depositada allí y tu palabra crezca abundantemente en nosotros. Esa palabra poderosa con la cual tú creaste los cielos y la tierra. Esa palabra con la cual levantaste a Lázaro, Señor Dios. Esa palabra que detiene tormentas, papito lindo. Pero también esa palabra que alimenta, que es maná, papito lindo, en el nombre de Jesús. Nosotros te rogamos, como lo hemos estado haciendo, que en Cristo Jesús, en su sacrificio, nos cubrimos con ese sacrificio en su sangre, papito lindo, la sangre bendita del Cordero tuyo, oh Jehová de los ejércitos, la sangre del Cordero sin tacha, la sangre de Jesucristo, Padre Santo, con esa nos cubrimos para que sean borradas aquellas cosas que hay en nosotros que no te son agradables, para que nos haga aptos para poder entrar al lugar santísimo y nos haga aptos para toda buena obra, papito lindo. Oh sí, Señor, que tu enseñanza sea viva y eficaz en nosotros. Te lo rogamos, Señor Jesús, te lo suplicamos, papito lindo. Ayúdanos tú. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enrique, Señor, que guardes su salud, que allá donde está haciendo tu obra, tú lo tengas con bien, papito lindo. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos y aún a sus bisnietos. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te lo suplicamos, Señor Dios Todopoderoso. Y te damos desde ya las gracias, papito lindo, porque tú has, Padre Santo, de bendecirnos. Oh, sí, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a tratar de presentar, vamos a ver si ahora sí puedo. Yo creo que sí. Muy bien. Ok, vamos a ver que tengo que presentar aquí esto y ahora tengo que hacer así. Ok. Ah, hemos estado platicando un poquito acerca del deleite y conforme vayamos platicando algunas cosas que el Señor nos ha dado, eh, vamos a ir entresacando algunas cosas que son muy, muy importantes. El martes platicamos acerca de cómo en Isaías 58
empieza hablando el Señor, recriminando de que en lugar de tener un verdadero deleite con Él, se deleitaban a sí mismos, y vimos cómo terminaba el capítulo hablando del deleite antes del arrebatamiento. A mí pues me llenó de mucho gozo oír la introducción del mensaje de ayer del apóstol, donde él también dijo eso. Y eso me hace sentir no solo contento, sino me hace sentir tranquilo de que estamos en el mismo espíritu y estamos hablando el mismo idioma. Entonces, cuando nosotros vemos a Isaías 58 y el Señor empieza a hablar de el verdadero ayuno, empieza a decir, si no recuerdo mal, son 8 cosas que constituyen el verdadero ayuno, y que eso da pauta a que se abran las puertas para que nosotros podamos ir madurando, ir perfeccionándonos hasta que podamos llegar a deleitarnos verdaderamente en el Señor. Y una de las cosas que platicamos de este proceso es que en el versículo 14 de Isaías 58 dice entonces, y vimos cómo esa palabra que se dice Z en el hebreo, pues viene a ser una especie de unión entre el versículo 13 y el 14, y el 13 nos hablaba del sábado. Y hablamos acerca de que en el sábado aquella mujer encorvada recibió liberación, y que entonces nosotros debiésemos buscar nuestra liberación, y eso debería ser parte de nuestro deleite. Ahí pues le resumí lo que platicamos el martes. Ahora, cuando yo regreso a Isaías 58 y miro el versículo 6, fíjese bien cómo dice: no es el verdadero ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y lo primero que dice el Señor Jesús, el Señor ahí, es desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Ok. Entonces, si nosotros entendemos que el Señor, cuando escribe las cosas, las pone en un orden específico, y que sí, en la Biblia no es como en la aritmética, en la suma y en la suma, que el orden de los factores no altera el producto. Pues aquí sí, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Entonces nosotros vemos que lo primero que dice el Señor respecto al ayuno que Él escogió es desatar las ligaduras de impiedad. Ok. Entonces, vamos a ponerle un poquito de zoom al segundo ejemplo que pusimos ayer, día martes, porque está muy relacionado con esto. ¿Cómo empieza el verdadero ayuno? Desatar las ligaduras de impiedad. Nadie puede hacer todo lo que sigue si antes no le son desatadas las ligaduras de impiedad. Entonces yo quisiera llevarlo a esta mujer que vimos, a esta mujer encorvada, y que leamos un poquito respecto a esto. Lucas 13:10. Está el Señor Jesucristo en la sinagoga y dice, y enseñaba en una sinagoga en sábado. Entonces, lo primero y se lo resalté yo ahí, dice, y enseñaba. Entonces nosotros tenemos que entender que en medio de la enseñanza, el Señor hace milagros.
en medio cuando el Señor enseña, cuando hay un maestro y hay un discípulo, ambos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, Dios hace milagros. O sea, la enseñanza es sumamente importante, es como, diría yo, un caldo de cultivo que Dios utiliza para hacer múltiples cosas. Entonces ahí estaba el Señor y estaba enseñando. Y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, dice la reina Valera Gómez. Hacía 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, lo segundo que quiero traer a colación es lo siguiente. Esta mujer llegaba a la sinagoga y en las sinagogas, que no era el templo, sino que eran como escuelas donde los rabinos enseñaban, los maestros enseñaban. Dentro de aquel discipulado había una mujer que estaba enferma. Pero hasta ese momento no no se sabía la causa por la cual estaba enferma. Pero la Biblia nos dice que esta mujer se había enfermado porque tenía un espíritu de enfermedad. Ok. Entonces, eso me hace a mí recapacitar y pensar lo siguiente. Ok, en los discipulados, en los lugares donde se enseña la palabra de Dios, hay personas que están enfermas y eso para nosotros es obvio. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado enfermos y vamos a la iglesia tal vez con alguna dolencia? Ahora bien, cuando alguien se enferma, pero no le digo que le va a dar influenza y que va a pasar con catarro y con todos unos 2, 3 días y de ahí se le va a quitar porque eso es una enfermedad natural. Cuando hay una enfermedad, creo yo que uno como cristiano tiene acceso a poder tratar de entender por qué está uno enfermo. En medicina, lo que a uno lo lleva a enfermar, eso se llama la etiología, la causa de por qué la gente está enferma. Y le pongo un ejemplo. Tengo un paciente que tiene fiebre, ¿okay? Ese es un síntoma. Y probablemente el paciente tiene fiebre de 2 meses y tiene tos, y lleva 2 meses con tos y con fiebre. Eso ya no es un catarro. ¿Okay? Entonces, a uno como médico le enseñan a pensar, okay, tu paciente tiene tos y fiebre, esos son los síntomas. Ok, ¿dónde se produce la tos en las personas? Se puede producir porque tiene una sinusitis, tiene inflamados los senos paranasales. Eso puede dar tos y puede dar fiebre. Puede ser que sean los bronquios los que están infectados. Eso puede dar fiebre. Puede ser una neumonía, o sea, una infección ya al final de los bronquios. Eso puede dar fiebre. Puede que tenga infectada la pleura, no el pulmón, y eso puede dar tos, puede dar fiebre. Entonces, lo primero que trato yo de determinar es el lugar donde se está produciendo el problema que va a llevar a que el paciente tenga fiebre y tos. Ya que me di una idea de dónde está, entonces tengo que pensar qué es lo que pasó, qué fue lo que hizo que ese órgano se enfermara y que el paciente presentara tos y fiebre. Entonces, ahí yo busco la causa. Como le digo, eso en medicina se llama etiología. Ahí busco qué fue lo que lo enfermó. Puede ser que la tos y la fiebre, ya con 2 meses, pues sea tuberculosis.
Ah, la tos y la fiebre puede ser un cáncer, ya lleva mucho tiempo con tos y con fiebre. La tos y la fiebre puede ser una infección por hongos en el pulmón. ¿Ok? Ya trato de buscar la causa para tratarla. Entonces esta mujer había pasado mucho tiempo en la sinagoga y estaba enferma, solo que ya no tenía tos y fiebre. Ella estaba encorvada. En mi tiempo, a esto le decían que ella estaba curcucha, así le decían, ¿ok? Y es increíble cómo en aquel tiempo se miraban muchas mujeres con esto. Ok, pero la causa, lo que había enfermado a la mujer es que tenía un espíritu de enfermedad. Ok, eso obviamente yo tengo que entender que hay personas que enferman, no todas, porque tienen un espíritu de enfermedad. Las personas se enferman por una causa natural. Si alguien de mi edad, que hace 40 años no juega fútbol y llegan sus nietos y lo invitan a un partido y después del partido no se puede levantar de la cama porque le duele la espalda, eso es, eso es una consecuencia de lo que hizo. Eso es algo natural, ¿ok? Es causa de enfermedad. Hay enfermedades que son hereditarias, por ejemplo, la diabetes es hereditaria. Hay tipos de artritis que son hereditarias, entonces la causa es hereditaria, ¿ok? Ah, dos posibilidades de, cuando usted mira la historia de Elías, al final dice, y Elías se enfermó de la enfermedad que habría de morir. Entonces hay enfermedades que Dios dice, bueno, te toca enfermarte. Entonces, son diferentes las causas de la enfermedad. ¿Por qué este énfasis? Porque no todas las enfermedades son por espíritus, pero algunas sí. Algunas gente se enferma y la enfermedad se produce en su alma. El alma es poderosa para llegar a enfermar. La depresión, algunas veces el estrés es terrible. El estrés enferma. El estrés hace que se eleve en el cuerpo algo que se llama cortisol. Y si el estrés es muy largo, ese cortisol enferma. Entonces, esta mujer, la etiología, fíjese bien, la etiología de esta mujer era que tenía un espíritu de enfermedad. Y era discípula, ella llegaba, no era discípula del Señor Jesús, pero ella llegaba a la sinagoga, era una discípula. ¿Ok? Pero tenía un problema. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando me ponen en ninguna manera se podía enderezar, eso me hace pensar que trataron de enderezarla por todos los medios. Faltaron de llevarla con el enderezador de carros para ver si la ponía en alguna de esas cosas, para ver si estiraba y daba, pero no se pudo. Eso me hace pensar que ella consultó médicos, ella que recibió tratamientos, porque dice en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, era una mujer que estaba en el discipulado, que tenía una enfermedad de mucho tiempo, 18 años es mucho tiempo, peor para estar enfermos, un sudorcito de 18 años, es hacer cosa seria, ¿ok? Pero la causa era un espíritu de enfermedad. Ahora mire, pues, se recuerda, yo regreso al versículo, desatar las ligaduras de impiedad. Eso es lo que estamos viendo. Y vamos a usar esta mujer para introducirla. Muy bien. Ahora bien, ahí le puse una foto de una mujer con esas características. ¿Ok? ¿Qué enfermedad podía tener médicamente? Perdón.
¿Qué enfermedad podía tener médicamente? Esta mujer podía tener una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Podía tener fracturas pequeñas en la vértebra por osteoporosis. No me dicen la edad de ella, pero tenía más de 18 años, porque va a 18 años enferma. O podía tener algo que se llama mal de Pod, que eso es tuberculosis vertebral. Esas son las tres principales causas que hacen que las personas queden así. Como le repito, las abuelitas de mi tiempo le decían que estaba curcucha. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta mujer tenía esto. Cuando yo veo esta enfermedad, espondilitis anquilosante, esta enfermedad es genética, tiene alterados los genes y eso lo termina, ¿cómo se llama? Haciendo que tome esta posición. La osteoporosis, eso es una enfermedad propia principalmente de las mujeres asociada a la menopausia, ¿ok? Entonces, probablemente no tenía mucho que ver. Y la tuberculosis vertebral es una enfermedad crónica que es producida por un tipo de bacteria, se llama Mycobacterium tuberculosis. Pero fuera como fuera, esta cosa, fuera como fuera, el enemigo había usado o había alterado la genética, o le había producido microfracturas, o había permitido que se infectara la columna de esta mujer. El enemigo estaba usando cosas naturales, cosas, si es de su propio cuerpo, la primera, que sus defensas se inflaman, había alterado la genética de esta mujer, había hecho que tuviera osteoporosis antes de tiempo, tal vez le dio menopausia prematura o permitió que se infectara. Usó medios naturales, alteró genética para que esta mujer pudiese estar así. Entonces, hay enfermedades que la causa uno encuentra como médico la causa, pero aún así, algunas, el origen es espiritual. El origen es espiritual. Ok, entonces, cuando Jesús vio a la mujer, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero mire cómo le dice, eres libre de tu enfermedad. Perdón, le voy a poner esto chiquito. Eres libre de tu enfermedad. No le dice, estás sana. Le dice, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella. Luego se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces, hay enfermedades que no necesitan sanidad. Hay enfermedades que lo que necesitan es que la persona la liberen. Que la persona la libere. Uno. Pero sigamos en esto. Entonces vino el encargado de la sinagoga, el rabino, y les dijo, no, que no sanen en sábado, que vengan otro día, que no sea sábado. Y entonces el Señor le responde a este hombre que se está oponiendo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no, pero fíjese bien, no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, pero mete este concepto, desatar. Y esta hija de Abraham, o sea, era salva, era hija de Abraham, porque todos los que, eh, los que son de la fe son salvos, son hijos de Abraham. ¿Okay? Esta hija de Abraham, entramos nosotros, a la que Satanás, que el Señor lo reprenda, había que atado 18 años,
no debía ser desatada ¿de qué? De esta ligadura. ¿Qué es el verdadero ayuno? Desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras. Entonces, esta mujer lo que necesitaba era que la desataran de sus ligaduras. Entonces, el enemigo ata. El enemigo ata. Y cuando ata a las personas, les quita la libertad. Por eso el Señor le dijo, eres libre. Y a esta mujer la tenía atada con una enfermedad. Ok, una enfermedad crónica. Esta mujer debería ser desatada de esta ligadura. Repito, Isaías 58:6. ¿No es acaso el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras? Entonces, en muchas ocasiones, nosotros dejamos el tiempo y no buscamos causas espirituales que estén provocando lo que nos está pasando. Y a veces cuando la cosa se vuelve crónica, lo que la gente necesita es ser liberada. ¿Cómo? Desatándola. ¿Y cómo se desata? Yo regreso acá. ¿Cómo se desata? Mire qué interesante. Y puso sus manos, primero le dijo, eres libre. Se dio la palabra. No le dijo, eres sana. Porque a otras mujeres que tenían otras cosas, les dijo, tu fe te ha sanado. A ella no le dijo, te sano. A ella le dijo, eres libre. Pero fíjese bien qué hizo el Señor. Declaró. Dijo, eres libre. Y después puso sus manos sobre ella. Y en ese momento fue desatada. Se enderezó. Ok. Entonces eso me lleva a considerar que cuando dice, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Alguno de esos enfermos, cuando uno pone la mano, no debiese ser para sanar, sino debiese ser para liberar. Y ahí ya nos metemos en un campo, porque fíjese bien, ahí yo le abro un paréntesis y le voy a hablar sobre la imposición de manos. Porque el apóstol Pablo dice que no debemos imponer manos a la ligera para no participar del pecado de otros. Y ahí lo llevo a algo de las causas de enfermedad que se me pasó por alto decirlo. Una causa de enfermedad es el pecado. ¿Hay alguno entre vosotros enfermo? Dice la palabra. Vaya con los ancianos y que éstos lo unjan con aceite y será sanado. Y si hubiera pecado, le será perdonado. O sea, hay enfermedades que son por causa de pecado. Entonces hay enfermedades naturales por causa de pecado, por causa de herencia, por espíritus inmundos, porque Dios así lo determinó. Son varias, pero ahora estamos hablando de esta ligadura. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es que yo le estoy hablando acerca de liberación. Y muchas veces nosotros quisiéramos, o sea, en nuestra mente, la liberación es que así puro el exorcista que le dé la vuelta a la cabeza puro loro. A veces sí,
A veces no, porque usted no mira que esta mujer gritó, ¡ah! No, ni que vomitó. A veces nosotros esperamos. Yo conozco un hermano que entró en un proceso de liberación allá en zona 5 y cuando lo atendíamos, yo estaba ahí, él no vomitaba ni nada. Empezamos a reprender, empezaban a orar por él y lo que hacía, ala, usted como que le hubieran echado un balde de agua, sudaba, pero así todo junto y mojaba la ropa y el que le tenía la mano encima, pues obviamente la mano mojada y así era su liberación. En zona 5 hace muchos años hubo una liberación que consistió en un parto. Una muchachita de 18 años se manifestaba, pero a ella la llevaron a ministrarse. ¿Por qué? Porque ella empezó a ver que del póster, perdón, no del poste, sino del póster que tenía en su cuarto, porque ella oía música rock. Y había un grupo que se llamaba Rose and Guns, Rosas y Pistolas, chamuco el grupo. El póster que ella tenía uno de los integrantes tocando guitarra, pero tenía cara de calavera. Y ella aseguraba que en la noche se salía y tenía intimidad con ella. Y de repente ya no le vino su regla. Y de repente le empezó a crecer el abdomen. La llevaron, le hicieron ultrasonido y no había bebé, solo agua. Eso en medicina se llama pseudociesis. Hay algunas mujeres en su necesidad de estar embarazadas, no les viene la regla y les empieza a crecer el abdomen y dentro del útero lo que tienen es líquido, pero dura 1 o 2 meses y se quita. La patojita tenía una panzota. Entonces empezaron a orar por ella y su liberación fue con dolores de parto y todo. Y lo que sacó fue una cantidad tremenda de agua. Esa fue su liberación. Entonces, miren cómo el enemigo puede hacer, porque el agua, no, yo no creo que haya sido sobrenatural. El agua que estaba adentro era provocada por el mismo cuerpo, como que el enemigo tiene la capacidad de pues manipular la fisiología de las personas cuando las ataca. Pero vuelvo a lo siguiente. Entonces, hay enfermedades que son ligaduras, que son ligaduras. Algunas provocadas por espíritus de enfermedad, otras son provocadas en el alma. Por ejemplo, en medicina es bien sabido, pues hay estudios, no son muchísimas gentes, pero hay estudios que demostraron que pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus, cuando dentro del tratamiento los llevaban con el psicólogo y estos lograban perdonar cosas que les habían hecho, la enfermedad en algunos se quitaba, no en todos, en algunos. Entonces, algunos, la enfermedad que tienen es la ligadura, pero proviene ¿de dónde? De su propia amargura. Y entonces tienen una ligadura de amargura. Entonces necesitan ser liberados. Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que platicamos el martes, que antes de poder deleitarnos, el sábado tiene que ser nuestra delicia y nosotros tenemos que ver qué hizo el Señor Jesús en el sábado. Y una de las cosas es que liberó. Entonces, para poder tener libertad, para deleitarnos en Dios, tenemos que ser liberados de algunas cosas. No todos, pero algunos sí. Ok, ahora déjeme avanzar un poquito. Ok,
Ahora le pongo el mismo versículo. Y esta hija de Abraham, que el enemigo, que el Señor lo reprenda, había atado 18 años, ¿no debía ser desatada? Esa palabra en el griego se dice así, luo, y es en el diccionario Strong's, en la nomenclatura es la G, eso es griego 3089. Entonces, nosotros tenemos que ser desatados. Nosotros debemos ser desatados. Ahora le pongo el siguiente versículo. Fíjese bien. Mire, pues, aquí está Lázaro. Aquí está Lázaro, Juan 11:44. Y el que había muerto salió. El Señor Jesús lo llamó, Lázaro ven fuera. Atadas las manos y los pies con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Es esa palabra, luo. Ok, esto pues nos lo enseñó el apóstol hace muchísimos años. Cuando alguien acepta al Señor Jesucristo, ¿ok? Su espíritu vuelve a la vida. Estaba dormido y vuelve a la vida. ¿Ok? Eso es Lázaro. Lázaro es figura de esto, cuando el Señor lo saca de la tumba. Entonces, nace de nuevo, pero tiene un montón de ataduras. En sus manos, eso son sus obras. En sus pies, eso es su caminar, su actuar. En su rostro, esos son sus ojos. Esa es su boca, esas son sus oídos. Entonces, cuando alguien se acaba de convertir, se tiene que bautizar en agua. Eso es lo primerito que debe hacerse. Y después, junto con eso, empezarlo a desatarle sus manos. ¿Y cómo se desata? Proclamando y imponiendo manos, ministrando a la gente. Cuando alguien es recién convertido, debiese buscar ministración para poder ser lugo, desatado, porque va a tener ligaduras de impiedad. Desatarle, dejarlo ir. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Ok, fíjese bien. Marcos 7:35. Y al instante sus oídos fueron abiertos y fue suelta la atadura de su lengua, lugo, y hablaba bien. El Señor iba pasando por cierto lugar y le llevaron un sordo mudo. Entonces viene el Señor, se lo llevan y viene él y le pone los dedos en los oídos y dice una visión, y gimió diciendo, Efata, Efata quiere decir, ábrete. Y entonces le quitó los oídos y en ese momento sus oídos fueron abiertos y fue suelta la atadura de su lengua. Ahora fíjese bien esto. Tenemos que soltar las ligaduras, las ataduras de impiedad. Este hombre no podía hablar. Tenía una atadura en su lengua. No podía bendecir. No podía alabar. No podía decir cosas buenas. A veces tenía que hablar en público y se le lenguaba la traba y ya no podía hablar en público. ¿Ok? Pero ¿cuál era la causa de su atadura? Que tenía sus oídos cerrados. Eso lo llevó a que le ataran su lengua. Cuando el enemigo le cierra a uno sus oídos o uno mismo
cierra sus oídos, está haciendo una atadura en su lengua. Entonces, nuevamente, ¿qué hace el Señor para soltar esa atadura? Él pronuncia, él declara, Fata, y nuevamente usa sus manos y pone sus dedos dentro de los oídos. Tuvo que haber sido el dedo meñique, porque los otros dedos no caben en los oídos. El dedo meñique, y soltó, y jaló y dijo, Fata, ábrete. Ok. Entonces, hay cristianos que necesitan que les abran los oídos. Ahora bien, cuando vamos a ver el dedo meñique, cuando vamos a ver el dedo meñique y nosotros vamos, cuando Dios nos enseña acerca de la cobertura, una de las formas, uno de los pasajes donde nos enseña es que aquel que sumía bajo la poderosa mano de Dios, que la mano de Dios tiene 5 dedos, y en la mano el dedo pulgar representa al apóstol, el dedo índice representa al profeta, el dedo medio, que es el que más sobresale, representa al evangelista. El dedo anular, donde se pone el anillo, representa al pastor que tiene que preparar a la novia para casarse. Y el dedo meñique representa al maestro. Entonces, ¿quién es el que abre los oídos? ¿Qué ministerio usa Dios para abrir oídos? Al ministerio magistral. Vuelvo al ejemplo. ¿Dónde estaba la mujer encorvada? En un discipulado. ¿Dónde fue liberada por el Señor? Cuando Él estaba enseñando. La enseñanza libera de las ataduras de impiedad. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser libres de ligaduras de enfermedad y todo lo que conlleva que vimos. Ahora, la lengua tiene que ser liberada. Los recién convertidos tienen que ser liberados de sus manos, de sus pies, de sus ojos, de su boca, de sus oídos también. Veamos otro más. Fíjese bien. Ahora bien, mire esto. Lugo. Perdón, ¿me traes un vasito de agua, verdad? Mateo 16, 19. Mire lo que dice el Señor de nosotros. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra se hará atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Dios nos dio autoridad delegada para desatar. Gracias, amigo. Dios nos dio autoridad para hacer lo que Él hizo, porque Él mismo dijo, mayores obras que las que yo hago, haréis vosotros. Y para poderlas hacer, nos dan llaves, nos dan herramientas, nos dan autoridad. Entonces nosotros tenemos autoridad para desatar, para que las ataduras, las ligaduras de impiedad sean desatadas. Dios nos dio autoridad para esto. Ahora, fíjese bien. Mire pues, ahora tomemos otra mujer. Estamos hablando de liberación. Mateo 7:27. Y él le decía, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Eso es la mujer sirofenicia. Se recuerda. Ella empieza a gritar detrás del Señor Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como no armaba tal alboroto, le dijeron los discípulos, Señor, mándala a traer porque ya me estresó, decía Pablo. Pablo no estaba con el Señor Jesús, Pedro, perdón. Ok, y la mandan a traer y ella pide por su hija, intercede por su hija, que está atormentada terriblemente por un demonio. Y eso es otra cosa. Los cristianos, gracias a Dios, no llegamos a eso, pero ella sí. Pero fíjese bien lo que le dice el Señor Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perdidos. Sí estaba pidiendo ella liberación. Eso quiere decir que hay un pan que es el pan de la liberación y es para los hijos. Nosotros, le repito, gracias a Dios, el cristiano puede ser estorbado, pero no puede estar endemoniado. Entonces, pero si está estorbado, puede necesitar liberación. Entonces hay un pan, que es el pan de los hijos. Y vuelvo, el pan en la Biblia nuevamente representa, uno, la palabra. Dos, el pan también representa, no representa, sino me habla del pan de la Santa Cena, porque el pan es el cuerpo. Y en el cuerpo fueron llevados todos, no solo todos nuestros pecados, sino todas nuestras enfermedades, sea cual fuera la causa. Entonces hay un pan que es el pan de la liberación, al cual los que tienen derecho a acceder son los hijos. Pues tenemos derecho a ese pan, podemos pedirle el pan. Dan el pan nuestro, dánoslo hoy. Y no solo se refiere al pan, a las champurradas, a las conchas, a los cachitos, no solo a esos. Se refiere también al pan de nosotros podemos pedirle al Señor y nos dé el pan de la liberación, y si lo hacemos con fe. Ahora, mire pues, siempre la misma mujer. Ella dice lo que dijo, pero yo le puse una Reina Valera revisada 2020. Dice, entonces Jesús replicó, ponen ahí, o le dijo, en virtud de lo que manifiestan tus palabras, el chamuco, que el Señor lo reprenda, salido de tu hija, vete. Las otras versiones dicen, vete en paz. En virtud de lo que manifiestan tus palabras. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo ella? Ok, no soy hija, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Reconoció señorío, reconoció su lugar y no le fue negado el pan. ¿Por qué? Por su actitud. Por su actitud. Muy bien. Sigamos un poquito adelante. Mire pues. Y cuando Jesús vio a la multitud, estamos hablando de liberación, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Este es el Señor Jesucristo sube a orar al monte.
Los discípulos se quedan atendiendo a la multitud y le llevan a un joven que el padre dice que había un espíritu que lo echaba al fuego, lo echaba al agua. Muy probablemente tenía convulsiones. ¿Ok? Entonces, se lo llevan a los discípulos y los discípulos no pueden liberarlo. Entonces, baja el Señor Jesucristo y están discutiendo los discípulos con el papá. Él les está reclamando de que no lo liberan. Entonces, viene el Señor Jesucristo, lo libera, pero vienen los discípulos. Ok. Y dicen, después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Porque acuérdese que los discípulos primero mandó a los 12, después mandó a 60 de los discípulos y iban y echaban fuera demonios. Pero esta vez no pudieron, entonces ellos tenían la experiencia del poder de Dios de echar fuera demonios. Pero aquí no pudieron. Entonces, en Marcos, él les dice, en Marcos 9:28, esta clase no sale sino con oración. Su versión dice, no sale sino con oración y ayuno. En los textos más antiguos no aparece la palabra ayuno. No aparece la palabra ayuno. La pusieron copias más tardías porque los que las pusieron le tenían mucha fe al ayuno, entonces le agregaron. Pero aquí les explica, esta clase no sale sino con oración. Entonces, cuando uno va a participar en una liberación, ¿qué es lo que hay que hacer antes? Orar. Pedirle al Señor que lo ayude, cubrirse con la sangre del Señor Jesucristo y entrarle. Ok, muy bien. Miremos lo mismo, solo que en otros contextos. Miren, no fueron capaces. Ahora fíjese bien, mire pues. Y donde quiera que lo ataca, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Respondiendo, él les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo soportaré? Tráenmelo. Entonces, para que haya una liberación, tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Nosotros tenemos que creer en que nos fue dada potestad para hacerlo. Porque no es a los discípulos, no es a los pastores, a los maestros, a los apóstoles, solamente a lo que Dios les dio libertad. Porque en la gran comisión dice, id y hacer discípulos bautizándolos en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios a los que creen. O sea que tenemos capacidad, tenemos poder. Dios nos dotó de capacidad para hacerlo. Ok, ahora lo llevo al mismo contexto, solo que en Mateo 17:19, él se fue, llevaron al muchacho, es el mismo muchacho que convulsionaba, no lo pudieron liberar. Pero aquí, fíjese bien, entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les dice, por vuestra poca fe. Entonces, cuando uno va a ministrar, necesita o a participar en una liberación, se necesita
que el ministrador tenga fe, pero que la familia del que lo van a liberar o el mismo que está buscando liberación tenga fe. Es importante que crea, que crea. Fíjese bien. Otra cosa ya por razones de tiempo. Mire, en Marcos 9:24, fíjese bien, cuando el Señor Jesús está hablando con el papá del muchacho, el Señor Jesús le pregunta, ¿crees? Esa es la pregunta del Señor. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. El muchacho, el papá gritó. Ok, el problema del muchacho estaba íntimamente ligado con el papá. Cuando él gritó, él fue liberado y ahí empezó la liberación del muchacho. Hay personas que su liberación está relacionada con alguien más, con alguien de autoridad sobre él. Primero hay que liberar al papá para que esto abra las puertas de liberación del hijo. Eso es algo que tenemos que entender. Ok, yo creo que esa es la última. Sí, ok, muy bien. Entonces, antes de que nosotros podamos deleitarnos en el Señor, antes de esto, nosotros tenemos que entrar en relación con el sábado. ¿Y qué hay en el sábado? Liberación. ¿Qué hay en el sábado? Desatar las ligaduras de impiedad. Y eso es liberación. Nadie que esté estorbado se puede deleitar en el Señor como Dios quiere que se deleite. Recuérdese, el que se deleita en el Señor es arrebatado. Entonces, tenemos que entrar en relación con el sábado. Tenemos que entrar en relación con el sábado. En el día sábado se sacan a los hijos de los pozos. Tenemos que entrar en relación con los sábados. En los sábados se sana la mano seca. En los sábados se rompen las ligaduras de impiedad. Entonces tenemos que empezar con esto. Y tenemos que empezar creyendo que Dios quiere liberarnos, que Dios es poderoso para liberarnos y que Dios puede usar al ministro o a un hermano para llevarlo a cabo. Necesitamos liberación. Algunos necesitamos ser liberados de algunas cosas. Yo no le estoy diciendo enchamucado, no, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que hay cosas de las cuales necesitamos ser libres. Y Dios está abriendo un tiempo para que eso que tal vez alguno lo ha estorbado durante tanto tiempo y aprendió a convivir con eso. Y llegó el tiempo de que Dios quiere que fuera, rompamos la ligadura de impiedad. ¿Ya? Ah, enfermedades crónicas.
Hay muchos pacientes, y le hablo como médico, que tienen síntomas, se sienten mal, y uno no les encuentra nada por ningún lado. O es su alma, o necesitan liberación. Les saco uno pruebas, tomografías, y nada. Pero ahí está el dolor. O es su alma, o necesitan liberación. Hay muchas enfermedades que los médicos, por ejemplo, hay una cosa que se llama fibromialgia reumática. La miran los reumatólogos. No saben qué es. Las pruebas que les hacen todas negativas, pero el cuadro clínico ahí está. Y algunos se controlan con antidepresivos. Ah, entonces el problema está en otro nivel. Y le dan antidepresivos, cosas, y ahí los mantienen. Pero Dios no quiere. Esa mujer estuvo 18 años. Entonces, para algunos yo creo que llegó el tiempo de dejar eso que por tanto tiempo, ya se acostumbró, se acostumbró. Se acostumbró a vivir con el dolor, ya se acostumbró a vivir con el problema, ya se acostumbró a los ruidos que hay en su casa, ya se acostumbró, ya dice, ay, ese es el Gasparín de tal hora. Ah, porque hay unas casas que, te le he contado, la casa donde yo vivía, yo no era cristiano, pero increíble, yo me convertí al Señor y yo vivía ahí con mis hijos grandes, me convertí al Señor y llegó el pastor con el cual me había convertido, yo le conté, llegó a la casa, quebramos el niño Dios que había yo guardado, que tenía yo ahí guardado, unos crucifijos, oraron por la casa, pero es que en esa casa yo soy testigo, movían los sillones y no había nadie. Ah, era horrible. Ok, oraron por la casa, oraron por ahí, quebraron todo, oraron por la casa. No se volvió a oír nada. Yo pues ya no vivía ahí, se casó mi hermana, mi papá le dio la casa. Y yo le preguntaba, porque cuando mi hermana salió de esa casa tenía como unos 9 años, o sea, que no sufrió lo que sufrimos los grandes con esas cosas. Entonces, cuando ella regresó a la casa, yo al tiempo le pregunté, ¿usted ya no espanta? ¿Y espantan todavía? ¿Ahí espantan todavía? No, me dijo que ya no se oye nada. Dios liberó la casa. Dios liberó la casa. Entonces, Dios es poderoso y quiere liberarnos. Quiere liberarnos. Quiere liberar a los cautivos y muchos están con ligaduras de impiedad, de cosas, de impiedad, de cosas diferentes. Entonces, tenemos que, ah, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Y revelación, porque a veces el enemigo se oculta. Y hay cosas que nosotros decimos, no, ese es carácter, déjelo tranquilo. No, así ha sido, así el viejito siempre, no. Ah, a ver si no tiene ahí en cautiverio. Y ahorita voy a devolver la llamada. Bueno, hermanos, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? ¿No? Ok. Vamos a hacer la chuchumema, pues. Ah, buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Tú has abierto un tiempo precioso delante de nosotros. Y queremos, oh Jehová de los ejércitos, tener la libertad de deleitarnos en ti, poder dejar otros deleites y tener la capacidad de deleitarnos en ti. Queremos que te vuelvas nuestra delicia, Señor, y queremos llegar a ser tu delicia. Así que, papito lindo,
Tú has dejado herramientas para que nosotros podamos descontaminarnos, Señor, ser libres, romper ligaduras, ataduras, Padre Santo, para que nosotros podamos, Señor Dios, oh sí, papito lindo, poder avanzar. Y en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Señor, que nos reveles si necesitamos ser libres, ser desatados de ligaduras de impiedad. Y ya que nos lo revelaste, que podamos ir contigo, acudir, Señor Dios, a donde tenemos que acudir, para que sean rotas esas ligaduras y quedar en libertad. Te lo rogamos, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermana Celeste levantó su mano.